Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al podcast Política Fe. Yo soy Byron. Y yo soy Chacha. Y bueno, hoy la agenda está un poco llena, ¿no? ¿De qué hablaremos hoy? Hoy escogí 4 puntitos y esperemos que como siempre lo dejamos bien cortito para que ustedes lo pueden tener ahí presente. Empezamos probablemente con la noticia a nivel internacional más conocida, más leída, y fue la orden de arresto por la Corte Penal Internacional. Y está dirigida, entre otros, contra Netanyahu, que es el primer ministro de Israel. De aparte, también contra el ministro de Defensa anterior israelí y un personaje de la Hamas que ya es asesinada, ya es muerta. Entonces, lo que hoy hablamos es probablemente a ustedes les interesa cómo ha reaccionado Alemania, porque Alemania es miembro de la Corte Penal Internacional, o sea, ha firmado de contrato el Rome Statute, que se llama en inglés, que prácticamente Alemania ha decidido de que ellos van a cumplir con lo que dice esa corte. El problema es que Alemania, por el holocausto, por la Shoah, de que Alemania ha matado a 6 millones de judíos, tiene una relación especial con Israel. Y claro que ahora Alemania está en ese dilema hasta cierto punto. Por un lado, tiene la razón estatal de proteger a Israel y por otro lado tienen una orden de arresto por una corte internacional que ellos han apoyado siempre y siempre fue usado en contra de jefes de gobierno, terroristas, etcétera, en África y en los Balcanes. Entonces, obviamente aquí el problema es de que la gente va a decir acusar a Alemania de la doble moral. Por un lado, ustedes siempre quieren que se cumplan con esas órdenes, que también hay una contra Putin, pero al mismo rato, cuando se aplica a un amigo de ustedes, ustedes no cumplen. Entonces, hoy solo quiero dar más o menos de cómo Alemania lo ha manejado hasta ahora. Y para eso escogí a 3 personas. O sea, primero empezando con el canciller, o el portavoz del canciller, mejor dicho, que le han preguntado, ¿Alemania lo va a hacer o no? Y él no ha dado una respuesta concreta, sino ha dicho que con el pasado alemán es poco probable de que Alemania va a ejecutar esa orden de arresto. O sea, prácticamente no va a cumplir haciéndolo. La ministra de Relaciones Exteriores, que es del Partido de los Verdes, ha dicho más, o sea, tampoco lo ha dejado muy claro, pero ella ha dicho que derecho es derecho y tiene que ser cumplido prácticamente. O sea, parece que ella va más está más inclinada de que se cumple. Y otra personaje que también es socialdemócrata, o sea, como el canciller, es la presidenta del Parlamento alemán y ella ha dicho que ha hablado del conflicto que tiene acá Alemania y ha dicho que no es una decisión fácil y tampoco ha dado una respuesta muy clara, pero ha dicho de que obviamente si no Alemania no cumple, sería una muestra de que hay dos estándares diferentes para los amigos y para los enemigos. Y por lo tanto, para que lo tengan ahí, es súper interesante que Alemania acá tiene un problema de cómo defenderse porque no, o sea, igual como lo haces, siempre alguien pierde. Entonces, para que lo tengan ahí. La otra noticia, que es que el Servicio Secreto Alemán Exterior ha dicho de que Rusia o algunos funcionarios altos de Rusia están dudando si la OTAN de verdad cumple el artículo 5 del contrato del Atlántico Norte. Y prácticamente ese artículo dice que si un país de la OTAN es atacado, todos vienen a defenderlo. Entonces eso es un peligro, porque si Rusia ya no ve de que Alemania, por ejemplo, Francia o Estados Unidos va a defender a Lituania, todo ese concepto de protección común ya no funciona, porque entonces se pierde ese efecto de poderse defenderse solo con la alianza. Y eso es un fenómeno que de verdad debería preocuparnos. Por último, ya volviendo más como política interior alemana, que por un lado el Partido Liberal del que hablamos la vez pasada decidido, bueno, la vez pasada, hace una semana hablé de que
hay una acusación de que el Partido Liberal ha planeado todo ese fin de gobierno, de que se salieron de esa coalición. Este partido siempre ha dicho que un papel así no existe, pero, o sea, ayer se publicó prácticamente ese papel listo y se ha mostrado de que de verdad los liberales tenían un plan ahí. Primero hacer un impulso, luego buscar ciertos actores y darles la información, luego llevarlo al nivel cuantitativo, donde ya uno distribuye la información por medios de comunicaciones, etcétera. Y al final, como ellos lo nombran, la lucha final. Y eso o sea, ha creado de verdad una discusión acá en Alemania de qué tan de verdad uno puede creer ese partido, porque no logra, o sea, no ha dicho la verdad, primero, y segundo, no, cuando había una crisis, al parecer no sabe cómo manejarla bien, porque le ha caído ya 2 veces. Primera vez salió a la luz pública de que había ese plan y ya luego prácticamente se publicó ese plan. O sea, ese partido actualmente, todos se ríen un poco de ese partido y probablemente el secretario general de ese partido tiene que irse. Vamos a ver si pasa, pero probablemente sería la única forma o la forma más eficiente de terminar con esa crisis, que al final esa persona fue, o por lo menos dentro de la estructura del partido, es la persona que toma esas decisiones, porque igual no van a cambiar el líder, porque el líder prácticamente es el partido. Christian Lindner es la cabeza de ese partido y por lo tanto no creo que lo van a cambiar. Y la última es que la canciller vieja de Alemania, Angela Merkel, ha publicado un libro donde habla sobre diferentes temas y es súper interesante, solo para que tengan ahí la que Merkel publicó su autobiografía. Y sí, o sea, contiene varios elementos interesantes. Por ejemplo, la pandemia, ella dice de que se ha hecho errores, que ella ha hecho errores y pide disculpas. Al mismo rato, viendo Ucrania, ella dijo que ella, desde su perspectiva, ha hecho todo correcto y viendo lo que pasó dentro del tiempo cuando pasó, 2014, 2008, ella piensa que ella ha tomado las decisiones correctas. Ella ha dicho varias cosas, pero creo que es interesante para que tengan en cuenta de que ella publicó ese libro. Cuesta 42 euros, o sea, no es barato. Tal vez cuando yo me lo he leído podemos hacer un resumen cortito sobre ese libro, pero por ahora esos son como unos 2 puntos claves y creo que con esto también podemos cerrar por lo menos la parte informativa de esta semana con esas 4 noticias que sí, fue un poco política exterior, un poco política de seguridad y bastante política interior. Entonces, por mi lado, eso fueron las noticias de hoy. ¿Tú quieres añadir algo, preguntar algo, Byron? No, en realidad es un poco lo sorpresivo el arresto, la orden de arresto a Netanyahu, que a pesar de que los países internacionales apoyan tanto a Israel, hayan decidido esto y al final claro que tienen una razón y al final tienen que ser también parciales para todos, pero quizá si apoyan tanto a Israel muchas veces o me hace pensar que si es la decisión correcta en el momento correcto. Pero bueno, creo que son decisiones difíciles de tomar y creo que al final, como tú dijiste, al final es como la posición de Alemania también. Al final, pase lo que pase, nunca nadie, o sea, no se va a llegar al punto en el que el 100% de las personas estén contentas con la decisión. Entonces, ¿cuál es un poco tu perspectiva en ese tema? Sí, o sea, creo que de verdad en lo que yo veo, y probablemente muchos me van a criticar por eso, porque acá en Alemania es un tema muy sensible, para decirlo así. Yo creo que muchas veces se olvida de que Netanyahu no es el Estado de Israel. O sea, creo que hay que diferenciar ahí entre el personaje Netanyahu y el Estado de Israel. La defensa del Estado de Israel es algo que nunca se duda, pero que eso tampoco no tiene nada que ver con la orden de arresto. O sea, fue por las acciones que Netanyahu como primer ministro ha tomado, ha decidido y por lo tanto
es el personaje, o sea, no es nada contra Israel. Claro que algunos países lo ven así, pero en mi perspectiva uno debería diferenciar ahí claramente. Y yo entiendo desde una perspectiva científica hasta cierto punto la explicación o digamos la fuerza, la destrucción de Gaza en sí. Claro que Israel va a decir que va a ser necesario y está bien que ellos se posicionan ahí, pero hay varios expertos a nivel internacional y también alemanes que dicen que ya no es proporcional. O sea, digamos, la destrucción y la meta no combinan. O sea, lo que ellos han intentado y el resultado no puede explicar esa cantidad de destrucción y esa forma de cómo se luchó, y por eso al final uno puede criticar la corte por muchas decisiones y también de las personas que están sentadas ahí, que todos tienen, algunos por lo menos tienen un pasado medio raro, pero que ahí me parece importante de que por lo menos se publica y se discuta de cómo las acciones militares han afectado al pueblo y si esas acciones de verdad fueron necesarias o no. Obviamente siempre y cuando no sean antisemíticos o lo que sea, sino una discusión completamente neutral, viendo lo que pasó y también tener en cuenta de que Israel fue atacado y que fue hasta cierto punto una guerra de defensa. Hasta qué punto de verdad uno lo puede disculpar, decir que fue defensa, y hasta qué punto de verdad fue o ya es destrucción contra un país o una comunidad. Eso es súper difícil, pero lo que yo creo que es importante es diferenciar entre el gobierno actual de Israel y el Estado de Israel. Y son dos temas completamente diferentes. Y creo que eso muchas veces, en especial en Alemania, se olvida de que obviamente son dos cosas diferentes. Sí, y bueno, creo que también para cerrar el podcast, creo que es lo más importante y una de las razones por las cuales también decidimos hacer el podcast, y es para fomentar la discusión y las conversaciones abiertas y neutrales sin llegar al punto de enojarse o querer creer que la otra persona con un punto de vista contrario al mío es el enemigo. Y creo que también es importante fomentar esto de hablar también, porque es importante ver las perspectivas de las otras personas, pero también de tolerar otras perspectivas y entender también que al final, si yo hubiese vivido lo que ha vivido la persona que está pensando de esa forma, quizá yo estaría pensando de la misma manera. Entonces creo que es un poco de empatizar y tolerar otras mentalidades y también aprender de ellas. Al final, cada persona cree que lo que piensa es la verdad, y en algún punto creo que ahí todos podemos aprender un poco, y al final, entre mejores sean las discusiones, entre más abiertas sean, creo que se puede llegar a una comunidad un poco más pacífica y más tolerable. Buenas palabras para cerrarlo. Perfecto. Entonces nos escuchamos la próxima semana. No olviden darnos un like en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. Chao, chao. Chau, chau.